A 15 años de los granadazos del 15 de septiembre, víctimas siguen sin justicia. Hace un año, el 13 de septiembre del 2022, el gobierno de Michoacán solicitó a la Fiscalía General de la República retomar el caso de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, aquí, en la ciudad de La Cantera Rosa. Era el 15 de septiembre de 2008, cuando en plena celebración multitudinaria del Grito de Independencia, 3 granadas de fragmentación estallaron en el centro de Morelia. Pese a que la palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional, este hecho fue considerado el primer acto de este tipo en la historia contemporánea de México por pretender la dominación de la sociedad por medio del terror. El gobierno de Michoacán, en el comunicado emitido en 2022, sostuvo lo siguiente: con el compromiso de conocer la verdad de los hechos y que se haga justicia a las víctimas directas e indirectas por este suceso, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya instruyó solicitar que sea reactivada la averiguación previa y las averiguaciones del caso, toda vez que podría existir un vicio formal y significativo en diligencias realizadas con anterioridad. Además, argumenta que la petición de reabrir el caso es para solicitar la intervención de la Policía Judicial, recoger testimonios de víctimas y obtener más pruebas que permitan lograr el esclarecimiento del ataque en Morelia. Por cierto, esta corporación dejó de operar hace más de una década. Sin embargo, es oportuno analizar por qué quieren reabrir una investigación donde ya se había presentado a los responsables. ¿Qué conocemos del caso? Los hechos se presentaron en el siguiente orden. Primero, el 15 de septiembre de 2008 fue la detonación de 2 granadas de fragmentación durante las celebraciones del Día de la Independencia en Morelia, Michoacán, de manera puntual en la Plaza Melchor Ocampo, y una más en la calle León Guzmán con esquina Avenida Madero. Segundo, días después del ataque en la ciudad capital de Morelia, Michoacán, en 2008, la Procuraduría General de la República, la PGR, bajo la dirección de Eduardo Medina Mora, en ese momento, informó sobre la captura de 3 individuos responsables de los actos violentos que causaron 8 muertes y dejaron a más de 100 personas heridas. Sus nombres son Alfredo Rosas Elisea, el socio o el valiente, Juan Carlos Castro, el grande, y Julio César Mondragón Mendoza, el Tierra Caliente. Los presentaron como integrantes del Cártel de los Zetas. La tarde del 27 de mayo del 2009, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó sentencia absolutoria a los 3 procesados por todos los delitos que se les imputaba. Si bien este atentado fue adjudicado al crimen organizado, sustentándose en que en el año del 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa le había declarado la guerra al narcotráfico y probablemente los integrantes de este cártel habían tomado represalias, aún no se tiene claridad de que el ataque provenga de ahí. De este modo, es así como encontramos uno de los primeros vicios, como ellos les llaman, y es que se dio a conocer mediáticamente esa tarde del 27 de mayo de 2009 que habían dejado en libertad a integrantes del Cártel de los Zetas al descubrir que habían sido detenidos de manera ilegal y sometidos a torturas para obtener declaraciones de culpabilidad. El 15 de septiembre del año pasado, el periodista Jesús Lemus publicó en Los Angeles Times una nota de nombre "A 14 años de los granadazos, aún no se sabe quién atentó contra la población civil en Morelia". En la entrevista que sostuvo Jesús Lemus con uno de ellos en la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, se encuentra con que uno de los acusados, que viene de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y ni siquiera es del Cártel de los Zetas, el hombre arrestado de nombre Jesús Loya confiesa: "Yo no tengo nada que ver con esa situación. Yo soy mecánico y mi esposa vende cena en la casa por las noches para poder sacar los gastos de la familia. A mí me detuvieron porque tenían que presentar a alguien en el gobierno". Al preguntarle cuándo y en dónde lo detuvieron, entonces Loya respondió: "Me detuvieron en Lázaro Cárdenas, al día siguiente de los granadazos. Estaba trabajando en mi casa, en un taller que tengo ahí. Me detuvieron a mí solo,
pero en la acusación que me leyeron dice que vengo con los otros dos, con los que se llevaron de aquí, aunque no los conozco. Los casos de las víctimas siguen en el limbo. Se le realizó una entrevista a la abogada Reina Velasco Guerrero, quien representa desde el año 2018, hace 5 años, a un grupo de víctimas de los hechos ocurridos el 15 de septiembre del 2008 aquí en Morelia. Concretamente, representa a 6 familias y aproximadamente 15 víctimas mortales y lesionados. Pues, ¿qué fue lo que me motivó? Precisamente esto, o sea, saber que había víctimas de otros temas a nivel nacional que ya habían sido reparadas del daño y víctimas como las del Granadazo, que a pesar de que se les contemplaba en la creación de la ley de víctimas y en la creación de la comisión de víctimas, pues ni siquiera tenían el acceso mínimo a medidas de ayuda que la misma comisión tendría que otorgarles. Cuando yo inicio a trabajar con ellos, me llevo con la sorpresa de que ellos me decían que la comisión de víctimas local, la CEA, nos había venido representando a partir de su creación del 2015, y anterior a eso, Atención Ciudadana del Gobierno del Estado era quien los atendía y los representaba. Entonces, pues lo que hago es solicitarle a la comisión de víctimas local que por lo menos de este grupo me dé copias de los expedientes que se les supone que se habían venido generando, y pues me llevo con la sorpresa de que me dice la comisión que no tiene nada. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y todos estos años qué has hecho? O sea, si dices que los venías representando, ¿de qué forma y en qué procedimiento? Porque si tú le preguntabas a las víctimas si tenían conocimiento del estatus del proceso penal, de dónde estaba radicado, del número de causa, era un dato que ni siquiera tenían, o sea, lo desconocían por completo, porque ellos comentaban que a través de atención a víctimas y a través de Atención Ciudadana, pues siempre se les dijo que no se preocuparan por ese tema, que ellos lo estaban trabajando. De ahí, pues hay víctimas que no están reconocidas en el proceso penal, que son víctimas para efectos de las pensiones que otorga el gobierno del Estado, pero no víctimas para efectos del proceso penal. En el proceso penal solo hay reconocidas 89 víctimas. Las publicaciones del periódico oficial del Estado donde reconoce a las víctimas y les otorga pensión son más de 100. Entonces te habla que de esas víctimas, para efectos, por ejemplo, de justicia, reparación del daño, pues no las dejan sin nada, porque uno de los requisitos, por ejemplo, para la reparación del daño es que estén relacionadas en el proceso penal. Te das cuenta que eso no pasó. Y hoy estamos ya nada más esperando la voluntad, porque desafortunadamente nos hemos dado cuenta que es un tema también de voluntades de las autoridades, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues ya emita las resoluciones reparatorias en favor de estas víctimas que yo represento. Evidencia lo que muchas veces y al día de hoy ha sido el reclamo, no solo del tema del Granadazo, sino a nivel general, la simulación con la que muchas veces las fiscalías actúan, y siento que es nada más como para, vamos a presentar, sin importar de dónde, pues nada más como para callarnos, ¿no? Para que ya no me exijan que haga nada. O sea, creo que ha seguido así. El tema de estas personas que fueron detenidas, lo he dicho, sí salieron, no fueron absueltas, porque realmente el juez nunca llegó al fondo y nunca dijo, sí, efectivamente no son responsables, sino que este tipo de actos que se cometieron en su contra, que estaba acreditada la tortura, la privación ilegal de libertad, pues obviamente trajeron como consecuencia que se les pudiera conceder el amparo y en su momento obtener su libertad. Entonces pues nos da como un panorama de si así está la Fiscalía General de la República, qué nos espera a niveles locales. Las víctimas al día de hoy todavía no han podido sanar mínimamente esas heridas, que no solo físicas, sino emocionales, que este hecho les dejó. Me encontré con dolor, me encontré con desesperanza, hartazgo. Incluso al día de hoy ellos te pueden decir que están cansados. Muchas veces no hablamos precisamente porque el temor al qué va a pasar, sí, pero también tenemos que exigir nuestros derechos. Ellos precisamente como víctimas son quienes no tendrían que callar,
porque el Estado siempre le apuesta al olvido. Y si nosotros como sociedad no escuchamos a la víctima, no nos empapamos de la información que la víctima pueda dar cuando habla, cuando da una entrevista, cuando se queja, cuando va y cierra, muchas veces no somos empáticos porque desconocemos de todas las situaciones que están viviendo. Y eso hace que no nos volvamos solidarios. Entonces yo les pediría que hablen, o sea, que no tengan miedo. Sé que estamos en un estado donde incluso saliendo de aquí puede pasarme algo, pero tenemos que hacerlo porque mucho de esto ha pasado también por el silencio de nosotros como sociedad. Si se sabe que aún, a 15 años de lo sucedido, no se han esclarecido los hechos y tampoco se ha encarcelado a los verdaderos autores intelectuales y materiales de este crimen, la pregunta a tener en mente debe ser: ¿por qué se había dado por concluida esta investigación? Más aún si fueron capaces de reconocer meses después del atentado en un tribunal las inconsistencias que presentaba el caso desde la aprehensión de los presuntos culpables. La investigación certera no es un hecho fortuito, requiere seguimiento y persistencia.